Muy buenas noches a toda nuestra comunidad. Con gusto saludarlos y también a todos quienes nos ven a través del Facebook Live y nuestro canal de YouTube de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. El día de hoy en Biblioqué contamos con la participación de destacados invitados como Marc Alarcón, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Manuel Taboada, egresado de Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y más adelante también con nosotros Rubén Urquizagastegui, para hablar sobre investigación en bibliotecología. Recordarles que este programa llega a ustedes gracias a la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y al Centro de Investigación en Bibliotecología, Gestión, Educación y Cultura. Recordarles que desde la semana pasada y hoy vamos a seguir contando con auspiciadores, como es Vivir sin enterarse, una editorial en la que puede usted encontrar su libro favorito. Además, en su librería preferida, como el Virrey de Lima y Miraflores, librerías Comunitas y Librería Sur. Estén atentos a nuestros programas, que muy pronto seguiremos anunciando grandes novedades. Entre ellos, se vienen sorteos de libros. Mi nombre es Mireia Rodenas. Yo soy Paul Pajuelo. Y esto es Biblioqué. Les recordamos que la clave de las transmisiones es la interacción con ustedes. Por ello pueden hacernos llegar sus preguntas a lo largo de la transmisión, las cuales responderemos junto a nuestros invitados. Excelente. Muy buenas noches. Saludarlos primero. El día de hoy vamos a tomar uno de los temas trascendentales que se está figurando en nuestro país, y este viene a ser la coyuntura política. Los saludo y les doy gracias a cada uno de ustedes por por acompañarnos en esta noche especial, justamente para hablar de ello. Saben, el día martes o miércoles, justamente estuve por el centro de Lima y me encontré con esta realidad, dos bandos que se están enfrentando. Por un lado, en el caso del partido en este caso los que mencionan defender la democracia y obviamente apoyan a Keiko Fujimori, y por el otro, los que están por Perú Libre. Entonces, bajo esa coyuntura, uno se queda pensando, ¿qué está sucediendo en nuestro Perú? ¿Cuál es la realidad? ¿Y cuál es el análisis que ustedes están teniendo desde su punto de vista? A ver, nos escuchamos. Empezamos con Manuel. Manuel. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes, noches a todos los que nos están viendo por las plataformas virtuales, sea Facebook o YouTube. Buenas noches a ustedes, gracias por invitarme. A ver, este tema tan complejo que obviamente ha polarizado al país, pero yo no diría como tal polarizado al país recién. Yo lo que creo es que estamos viviendo la consecuencia de una polarización que ha venido siendo trabada durante años, ha venido siendo pausada durante años. Nuestro país es un país profundamente complejo, es un país cruzado de contradicciones. Lamentablemente, el análisis político que se ha venido vertiendo en estos últimos años ha sido pues un análisis en donde se ha ignorado las contradicciones que existen. Se ha ignorado que existe un sector desplazado en la sociedad, se ha ignorado que existen sectores en donde no hay presencia del Estado, se ha ignorado que hay sectores en donde los discursos políticos de la capital no llegan. Se ha ignorado también que ciertos sectores de la sociedad pues tienen ciertos privilegios y estos privilegios los van a defender pues porque obviamente no es fácil perder privilegios, ¿no? Entonces, no dejando de lado ese análisis, hoy estamos en un país que ha desnudado un poco, no creo que al 100%, un poco las contradicciones que durante años teníamos presentes en nuestra sociedad. Y hoy, expresadas en el voto, expresadas en el señor Castillo, que representa una opción, entre comillas, para sus seguidores de cambio, no diría una opción comunista, socialista, porque yo dudo que hayan votado en el marco de eso sus seguidores, y una opción que representa, como diría el señor Forsyth, la mismocracia, ¿no? Pero en realidad lo que sería, pues, la clase política tradicional en el marco de seguir gobernando tras la Constitución de 1993, que si bien para muchos puede tener muchas cosas buenas, etcétera, que no es la discusión,
para muchos otros sectores dentro del país representa un régimen que comenzó con el señor Fujimori y que no importa qué gobernante continúe, si va a estar en el marco de esa constitución, pues va a gobernar bajo la misma lógica de este señor. Entonces, ese régimen en este periodo tiene ya anticuerpos muy marcados, y es por eso que la contradicción principal que vamos a evaluar en nuestra sociedad peruana es cambio, continuismo. Ha ganado aparentemente, y digo aparentemente porque es una diferencia muy, muy pequeña, la opción del cambio. Esto no significa que hayan surgido nuevos movimientos políticos, que haya surgido una derecha organizada que ahora sí moviliza, que ahora sí va a luchar contra los sectores que intentan implantar el comunismo, el socialismo en el Perú, o que haya aparecido una izquierda totalmente unida, una izquierda totalmente organizada. Bien, me parece que es parte de la conectividad de Manuel, Paul. Sí, Manuel, no sé si nos escuchas, pero estaba bastante interesante lo que estaba diciendo, justamente porque nos permite un poco ver el panorama de lo que estamos viviendo y de lo que realmente probablemente suceda, ¿no? Como bien dice Manuel, no es que la derecha se haya organizado mejor, ni haya tampoco una izquierda unificada. En todo caso, Marc, yo estaba revisando Alberto Vergara en su artículo La democracia peruana agoniza, señalando que diagnosticar la enfermedad que la están matando es difícil. En estos días de convulsión, ¿cómo ves al país? ¿Qué nos espera, según tu percepción? Buenas noches a los conductores, buenas noches a todos los que estén conectados con nosotros en este momento. Y sobre tu pregunta, la democracia peruana agoniza en efecto, pero no creo que, yo creo que está herida, no creo que esté agonizando en efecto. No creo que la democracia peruana esté camino a la muerte, ¿no? Yo creo que sí, en efecto, es evidente que pasamos por una crisis muy grave, que es una crisis que en realidad se ha ido agravando. Esta crisis tiene un nombre, que es la falta de representatividad, y ese es el gran problema de la democracia en el Perú desde que ha regresado, ¿no? Desde el autogolpe con Fujimori y hablemos desde el año 2001, la democracia peruana ha funcionado, sí, ha fortalecido sus instituciones de alguna u otra forma, es cierto. Eso es lo que de alguna u otra forma permite que las cosas no devengan en el caos actualmente, la poquita institucionalidad que tenemos, pero no ha logrado ser representativa en todos los aspectos que debería ser una democracia plena. Manuel nos mencionaba eso, que justamente en las últimas elecciones lo que ha habido es un intento de esconder estas realidades detrás, ¿no? Por decirlo así, debajo de la alfombra. Esconder básicamente todo lo que el crecimiento y todo este discurso del crecimiento económico y de la prosperidad que ha tenido, o que el Perú supuestamente ha estado viviendo en los últimos 20 años, han dejado detrás muchas desigualdades, muchas demandas inatendidas y justamente todo lo que mencionaba Manuel, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas demandas no eran atendidas porque justamente la representación no era la adecuada, no era la deseada, ¿no? Y en este contexto llega un candidato como Pedro Castillo, que no es lo más nuevo en el Perú. De hecho, más parece ser una cuestión cíclica. Esta cuestión de buscar un representante, o sea, en el sentido completo de la palabra, alguien que nos represente como tal, como alguien que asuma las decisiones, viene siendo un pedido y una demanda vuelvo a decir, desde que la democracia volvió al Perú, en 2001. Muestra de ello es Alejandro Toledo, luego Ollanta Humala, y luego Verónica Mendoza en 2016, que logra tener un porcentaje muy importante, que es justamente todas estas personas que, más allá también de anhelar un cambio, que si bien es cierto, anhelan ser representados. Entonces, Verónica Mendoza, si bien representa hoy menos que Pedro Castillo, hoy Pedro Castillo toma y ocupa ese lugar, ¿no? Como un representante que va a ser justamente eso, un representante. Entonces, para mí, la democracia peruana va a usar, o al menos va a sentir a Pedro Castillo como eso, como una válvula de escape, como
un representante que permita que esta institucionalidad que mencionaba en algún inicio, que aún débil en el Perú, pero existente, y que justamente garantiza que no haya caos actualmente, le viene bien un Pedro Castillo ahora, le viene bien un representante que, como digo, represente, no valga la redundancia, porque es eso, Pedro Castillo hoy, alguien que, si bien tal vez no ha recogido todas las demandas de todos los sectores postergados en el Perú, hay una sensación de que él está más cercano a sufrir justamente esas carencias que provocan estas demandas que toda la clase política actual. Entonces, eso es también, por ejemplo, lo que hoy nos permite entender cómo hay mucha gente que antes no quería saber nada de la izquierda, gente que no quería saber nada de la política, pero hoy los tienes, tal vez no haciendo política activa, pero tomando ya posición a favor de un candidato que en ningún momento empezaron a apoyar, como es el señor Pedro Castillo, ¿no? Algo que también, por ejemplo, ha pasado más del otro lado de la contienda, pero con menos sorpresas, diría yo, porque es algo que, por ejemplo, los medios no están diciendo, que mucha gente, como el mismo asesor Aníbal Torres, se están uniendo a Pedro Castillo de una forma casi espontánea. Yo, para ser sinceros, no quiero subestimar a Perú Libre ni a Pedro Castillo, pero considero que son una candidatura, bueno, ahora ya no son una candidatura, están por ser gestión ya, pero fueron una candidatura con muchas falencias, ¿no? Con una falta de personalidades, con falta de nombres que pesen en todo el país. Y también cuando hablo de todo el país tengo que referir también a Lima, ¿no? Si bien las elecciones han demostrado que, como ya se ha popularizado esta frase, el Perú no es Lima, bueno, el Perú también es Lima. Entonces Castillo no tenía mucha llegada en Lima porque también le ha costado un poco tener esos cuadros en Lima que puedan jalar voto, ¿no? Pero lo que la prensa tampoco no ha dicho es que en el sur sí se ha dado ese trabajo, y eso es lo que también hoy está garantizando que haya una movilización enorme de este candidato en Lima, que nunca ha sido su bastión, que tenga personas ahí pernoctando y que tenga un gran apoyo, como vuelvo a decir, ya no solo del grupo que votó por ellos, ¿no? Sino de una opinión más, que cada vez más va abandonando a Keiko Fujimori y va acercándose a él. No voy a decir un poco de referirme a izquierdas o derechas, porque me parece que aún sigue siendo muy nebuloso, aun cuando tenemos un candidato que abiertamente es de izquierda y abiertamente llama muchas simpatías por las izquierdas. Pero aún así considero que apoyar hoy a Castillo o sentirse, digamos, atraído hacia su personalidad, hacia su plan de campaña, bueno, hacia su plan de campaña ya no, pero hacia su personalidad y su candidatura como tal, no te haría hoy de izquierda, más bien, considerando también que tenemos del otro lado a Keiko Fujimori, ¿no? Y el antifujimorismo tal vez no sea lo que antes fue, pero hoy sigue siendo importante, ¿no? Entonces, eso podría decir a la democracia, que lo veo como buenos ojos. Bien, Una válvula, ¿no? Claro, una válvula de escape que tú mencionas que llama la atención en parte porque justamente muchos peruanos decían necesitamos un cambio. Esa era la frase que justamente muchos con los quienes he conversado utilizaban. Necesitamos un cambio, necesitamos a alguien distinto, necesitamos una persona que sea, que por lo menos haya vivido lo que nosotros, sabe trabajar, sabe hacer esto. Entonces, como tú mencionas, hay un partícipe de representatividad que se está dando justamente con Pedro Castillo. Ahora, la consulta sería, ¿no? ¿Realmente Pedro Castillo podría ser esa salida para muchos peruanos? Tú muy bien lo dices, quizás no, muy posible que no, porque realmente el partido todavía no tiene información, en este caso, que se haya planificado adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí hay atisbos de algo, sí, que se puede dar, pero hay todavía una duda, una nebulosa. Entonces, aquí viene otra frase que decían, de Pedro Castillo, yo puedo tener dudas, pero de Keiko Fujimori yo tengo ya certezas. Entonces, con esa frase invito a Manuel, ¿sí?, para que justamente nos haga un comentario respecto a ello. Sí, a ver, yo justamente antes de que el gato me moviera los cables, estaba comentando algo que tiene
usted estaba comentando algo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Yo quería decir lo siguiente. Estaba comentando, ¿no? De los sectores desplazados que ya ha comentado mejor mi compañero. Y quería decir en ese momento que los partidos que han pasado a la segunda vuelta, que han logrado esta cantidad de votos interesantes, 49 y 50, tienen que ser profundamente autocríticos, sea de cualquier sector, no sea del sector al que pertenezcan. Yo, a ver, derecha e izquierda, al margen, tomándolo desde la visión de ellos mismos, y ya luego desde la visión popular, que esto sí es, como dice el compañero Nebuloso. Entonces, tienen que ser profundamente autocríticos porque tienen que comprender que no necesariamente se ha votado por ellos en el marco de una preferencia por sus propuestas o su candidatura. Hay gente que no les ha importado las propuestas enmarcadas dentro de la protección del libre mercado y otras expresiones del fujimorismo, bueno, que al final terminaron decantándose por un populismo como el que ya conocíamos, al que pertenece al fujimorismo, pero que no les importaba porque sabían que, bueno, simplemente la tendencia era la de combatir a una supuesta izquierda radical, a un supuesto socialismo. De la misma manera, en el sector del señor Pedro Castillo, la gente no ha votado para que, no sé, se implante el comunismo o por el Partido Comunista o para que comiencen a expropiar casas, ni nada por el estilo. La gente ha votado, como ya hemos comentado más de una vez, por un cambio, y por eso es que la contradicción continúa ahí, cambio, continuismo, ¿no? Más de 25 años, alguien viene y dice hay que mover la Constitución, mira, las cosas no están tan bien como nos las han vendido, entonces hay que revisar las cosas, lo decía la señora Verónica Mendoza, pero viene un señor Pedro Castillo y dice, no solamente hay que revisar, hay que actuar inmediatamente porque todo está mal. Esto obviamente para la gente para la que todo está mal ha pegado. Sin embargo, ya en la segunda vuelta, si la pregunta va a ser si de verdad representa una opción de cambio el señor Pedro Castillo, con todas las limitaciones que tiene, si es capaz o si es una misión del mismo partido Perú Libre y del señor Pedro Castillo, que ha sido invitado y que espero pues reafirme su posición dentro de ese partido, de hacer autocrítica y entender por qué han ganado y hacia qué público deben dirigirse en estos 5 años en torno a sus políticas, y me dirán, no, pero él es el gobernante de todos los peruanos. Sí, pero es que él ha sido elegido por un sector, obviamente ese sector tiene que ser el más beneficiado con las políticas que se establezcan, ¿no? Tampoco vamos a ser ingenuos, vamos a decir que no va a buscar pues guardar los votos que tiene. Si hacen una profunda autocrítica, si mantienen la unidad partidaria, entre comillas, y hasta la unidad de la izquierda, es probable que se hagan algunos cambios muy necesarios para el país que durante años han venido siendo desplazados, han venido siendo postergados. En esa línea, yo, sinceramente, como persona que ve con mucha esperanza el tema de un cambio, también porque me genera mucha curiosidad cómo sería un país fuera de la lógica de la política tradicional, de estos partidos que gobiernan bajo la lógica de la Constitución del 93, creo que podría ser un gran avance para las organizaciones de izquierda e inclusive para el progresismo en el país. Sin embargo, creo que es muy frágil y creo que justamente ahí la derecha ha encontrado el punto por donde erosionar, ¿no?, esta idea de cambio. ¿Cuál es? Separar al señor Vladimir, y ahí abro otro debate si es que se puede, separar al señor Vladimir Cerrón del señor Pedro Castillo. Creo que es la táctica más interesante que pueden establecer en el marco de justamente debilitar las posibles intenciones del señor Pedro Castillo como gobernante de hacer algunos cambios. Con esa lógica se le puede sentar al señor Pedro Castillo como a un Ollanta y decirle, mira, hay este tipo de condiciones para que hagas algunas cositas, te vamos a dejar, pero no toques estas otras cosas o te hacemos una crisis y el país se hunde y va a ser tu culpa. Entonces, yo creo que por ahí estaría la lógica de si es que el señor Pedro Castillo representa un cambio, si es que logran
manejarse como partido, logran mantener una unidad y un apoyo de la izquierda peruana, que tampoco tiene todas las capacidades para poder gobernar el país. Siendo sinceros, se necesitan más de 25.000 funcionarios públicos y yo no sé si en la izquierda los haya. Entonces, para mí, lo frontal es eso. Siempre y cuando pase ese proceso de autocrítica, de unidad, de apoyo desinteresado entre las izquierdas para hacer un buen trabajo y no solo para posicionar candidatos, que justamente es por lo que ha perdido el fujimorismo, porque ellos han tenido mayoría congresal y aún así no han pensado en hacer una buena gestión para posicionar el partido, sino solo para posicionar a Keiko. Si hacen ese trabajo bueno, van a tener un buen horizonte, no solamente para el Perú, sino para ellos mismos. Entonces, yo sí creo que en esa lógica el señor Pedro Castillo representa un cambio. Obviamente, fuera de esa lógica, que es muy fácil de superar, bueno, muy fácil de sortear, el gobierno que se nos viene sería complicado y sería otro gobierno más simplemente de piloto automático. Tampoco creo que nos vamos a una crisis, a menos que, bueno, ya por factores macroeconómicos, internacionales, como la bajada del precio de los minerales, venga, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que representaría un cambio en ese marco. Claro que sí. Marc, no podía evitar preguntarte por Martín Vizcarra, el lagarto, que parecía acercarse a la figura del caudillo institucional, pero que quizás tras el fiasco de la vacuna y el ministerio de Richard Swing, ¿qué queda de él? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo avisoras? ¿Es un muerto políticamente o está más vivo que nunca? Vizcarra es un zombie. Creo que yo va a ser difícil que muera pronto. La verdad es que yo equiparo mucho a Vizcarra y toda la simpatía que tiene con la simpatía que pudo tener Alberto Fujimori posterior a su gobierno. Simpatía por debajo de la mesa, no, nadie decía con orgullo, no, yo extraño a Alberto Fujimori o algo así, pero estaba ahí y se notaba en el momento del voto, ¿no? El voto duro fujimorista no es un mito, sabemos que está ahí y sabemos que es importante para el fujimorismo. Lo mismo digo por Martín Vizcarra, pero el gran problema es que Martín Vizcarra no ha generado una estructura, no ha generado una organización detrás que pueda sostenerlo, mientras que Alberto Fujimori sí. Alberto Fujimori dejó un partido, dejó estructuras partidarias y dejó básicamente la base de lo que hoy es Fuerza Popular, y Fuerza Popular hoy es el partido que más mueve en el Perú, eso es innegable, y que hace más trabajo político en todo el Perú. Martín Vizcarra siempre ha estado solo. Martín Vizcarra es un hombre muy popular, como digo, pero mientras la política peruana sea siendo personalista, mientras la política peruana sea de base en eso, ¿no? En lo que mencionabas tú, en esa figura del caudillo fuerte que lo puede hacer todo solo, Martín Vizcarra va a tener una oportunidad en la política. Pero sí, las estructuras cambian, si hay un cambio importante, si se empieza, y de hecho se ha empezado, o sea, las mismas reformas políticas iniciadas en el gobierno de Humala, y luego continuadas en el gobierno de PPK Vizcarra, hablan de fortalecer los partidos, de fortalecer la institucionalidad, que es sumamente necesaria. ¿Para qué? Para evitar que políticos como Vizcarra sigan teniendo vida, ¿no? O sigan con media vida a pesar de actos comprobados de corrupción. Y sin embargo, vuelvo a decir, Vizcarra está como que en ese limbo, ¿no? O sea, sí hay actos comprobados de corrupción, pero no hay una condena pesante que lo aleje de los cargos públicos, etc. Entonces, o sea, va a estar ahí siempre, ¿no? Pero como digo, cuando la política peruana se vuelva más participativa, cuando hay un fortalecimiento de los partidos y que de alguna vez la sociedad misma se acerque y haga política, ya los cuadros como Vizcarra tendrían que dejar de lado, ¿no? Pero ese es un futuro más ideal. Lo que creo que va a pasar es que vamos a seguir mientras, como dice Manuel, mientras no se den estos cambios necesarios, que Castillo puede esperanzarnos, mientras no se dé esto, mientras sigue este piloto automático con uno que otro ajuste, es muy difícil que el personalismo de la política peruana desaparezca, ¿no? Entonces, pero igual predecir algo de la realidad peruana es imposible, ¿no? Bien, Marc, bien. Tengo ahí una duda, justamente con lo que mencionas respecto a Vizcarra, ¿no? Hay muchos peruanos que todavía tienen la figura de Vizcarra muy acentuada en ellos, al hecho de que mencionan que les gustaría tenerlos nuevamente como un presidente. Entonces,
a mí me viene esta pregunta y la planteo tanto para ti como para Manuel. ¿El Perú necesita, o el Perú realmente vota por una democracia o una autocracia? ¿Por un gobierno, perdón, por un líder autocrático o un líder democrático? ¿Y por qué lanzo la pregunta? Porque justamente los líderes que se sienten, o bueno, en este caso, que el peruano si se siente representado, es este que tiene ese tipo de frase: necesitamos acciones, tenemos que hacerlo, ordenan, hay una autoridad tremenda. Entonces, por eso es la pregunta, ¿no? Si realmente los peruanos buscamos un líder democrático o un líder autocrático. Ahí viene espero sus respuestas entonces. Gracias, Manuel. A ver, yo lo voy a comparar con un hecho histórico, no piensen que lo estoy analogando de manera mecánica, simplemente es una curiosidad. En plena Primera Guerra Mundial, cuando el zar, ¿no? En Rusia enviaba a los hijos de los obreros y los campesinos a pelear una guerra que ellos no comprendían por qué estaban peleando, apareció un señor desde un trencito y dijo pampas y tierra, ofreció orden. Nunca dijo democracia, nunca habló de autoritarismo. En una sociedad profundamente golpeada por la desigualdad, y más que por la desigualdad, por la explotación que ni siquiera llegaba a terminar siendo pues capitalista industrial, sino muy enraecida en el campesinado. Ese señor fue Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, ¿no? Y aquí en el Perú, una sociedad desplazada, una sociedad de trabajadores, campesinos, maestros, una serie de profesiones, desplazada, a veces ya ni siquiera conjuga los discursos de democracia o autoritarismo, porque no ven resultados en el marco de esos discursos. Y alguien que les ofrezca, bueno, quizás no pampas y tierra porque no estamos en guerra, pero que les ofrezca mínimamente seguridad, mínimamente oportunidades laborales y mínimamente les ofrezca una estabilidad económica, va a ser alguien que llegue a la población, que llegue a convencer de que nuestro país al menos tiene que llegar a un punto de orden y a partir de ahí ver si se pueden generar cambios o no. Entonces, yo dudo que la gente ahora esté pensando, más allá de lo último que hemos estado viendo, que ha sido bastante demagógico, la última pelea entre democracia versus comunismo y todo este tema, hablando de golpes de Estado y todo, muchas cosas, se han estado soltando una serie de conceptos que no se comprenden. La gente en realidad está apostando por cuestiones concretas. Entonces, si va a venir una persona con abiertamente tendencias autoritarias, pero que les asegure estabilidad, y si lo único que yo quiero es estabilidad económica para que mis negocios continúen avanzando, pues ahí tengo una señora Keiko Fujimori. Si viene alguien a plantearme, bueno, Keiko Fujimori que tiene serios cuestionamientos respecto al tema de la democracia, ¿no? Sin embargo, puede agarrar y decir, mira, yo defiendo la democracia, porque en realidad eso no importa. Lo que importa es la tendencia hacia la que va dirigido su discurso. Y finalmente tenemos también al señor Pedro Castillo, que a personas que nunca han tenido estabilidad les hace, pues, les da una tendencia de cambio, de poder no mirar atrás y mirar pues episodios desastrosos, sino mirar hacia adelante para transformar el país y hacerlo más próspero, entre comillas, no continuar con todo lo que, con el piloto automático, y no les importa que el señor pueda tener o no vinculación con sectores que supuestamente son antidemocráticos como sectores comunistas, socialistas, etcétera. Les importa en realidad la tendencia. Entonces yo creo que todavía aquí en el Perú, si ni siquiera eso se discutió en pleno, bueno, si se discutió fue en el marco de más que todo de república y monarquía, no se ha discutido bien el tema de una democracia, autoritarismo de manera profunda, menos en una sociedad que todavía tiene que resolver algunas contradicciones como las oportunidades, el trabajo, la industrialización, el apoyo a sectores estratégicos y la dinamización de la economía. Yo creo que ese debate sobre democracia y autoritarismo se lo vamos a dejar simplemente
aunque suene un poquito feo, a quienes, bueno, vemos estos temas y también a sectores que tienen formación política muy avanzada, ¿no? Pero la gente, la verdad, la persona de a pie quiere comer, quiere trabajar, quiere mandar a sus hijos a la universidad. Si esto se lo asegura a un sector que abiertamente es autoritario y tiene ligazón con sectores más de derecha, más de izquierda, pero autoritarios, no les va a importar. Entonces, hasta resolver esa contradicción, surge la nueva contradicción de entender democracia versus autoritarismo, a menos que sucedan cuestiones como las que vivimos en el año 2000, en donde, bueno, el autoritarismo, la dictadura sí era evidente, y bueno, se habían superado algunas otras contradicciones en torno al gobierno del señor Alberto Fujimori. Entonces, es paso por paso, ¿no? Yo no creo que la sociedad peruana esté debatiendo entre democracia o autoritarismo por ahora. Creo que sí. Muchísimas gracias, Manuel. No sé si Marc tiene algunas palabras al respecto ya para ir finalizando. Y les confieso que está bastante interesante. Yo creo que vamos a tener una segunda oportunidad de seguir abordando los problemas del país para, de alguna manera, plantear, si es que es posible, algunas soluciones o análisis. Adelante, Marc. Sí, solo para reforzar un poco lo que dice Manuel. De hecho, Alberto Vergara mencionaba en un libro suyo que básicamente ni amnésicos, ¿cómo es? No recuerdo bien, pero decía, el libro se llama Ni amnésicos, la cosa es que el libro trataba de explicar por qué la gente en 2006 votó por Alan García y por qué Alan García fue presidente en 2006 a pesar de todo el recuerdo traumático de su gobierno, ¿no? Y no es una cuestión ni de filiación política, no es una cuestión ni de que fueran amnésicos los peruanos o de que fuéramos masoquistas, ¿no? Sino es que simplemente Alan García supo posicionarse en el centro de las elecciones, como el centro político, y ese centro que básicamente prometía eso, ¿no? Un cambio responsable, entre comillas, o sea, que haya comida en la mesa, que haya tranquilidad en la mesa y que haya crecimiento en la mesa. Entonces, a la gente no le importó que fuera Alan García, simplemente le importó lo que prometía Alan García, ¿no? Entonces, voy lo mismo que dice Manuel, ¿no? Mientras la población tenga necesidades tan profundas y poco satisfechas en un Estado que ya tiene 200 años de edad, y mientras sigan estas estructuras siendo tan desiguales, vamos a estar sujetos a los extremos, o sea, vamos a estar sujetos a tener dos candidatos de derecha, como hace 5 años, o un candidato de extrema izquierda y una candidata de extrema derecha, como se podría decir ahora, aunque yo ni siquiera me llamaría a llamarlos, o sea, no me atrevería a llamarlos extremos a ambos, pero mientras todo siga, mientras la gente está esperando básicamente, o sea, mientras la discusión popular sobre la política esté básicamente reducida a eso, si va a haber o no va a haber comida mañana, podemos caer en cualquier lado, en cualquier extremo. O sea, básicamente caer en quien prometa más, ¿no? Excelente, Marc. Muy bien, muy agradecido. Sí, justo Manuel nos recordaba ni amnésicos ni irracionales. Sí, excelente. Y con eso creo que una frase es: el peruano vota por emoción. La emoción todavía está con nosotros. Bien, entonces, gracias Marc, gracias Manuel, muy agradecida por tenerlos, y de hecho que vamos a tener una segunda parte porque se viene el discurso de 28, se viene, claro, sobre todo, ¿quién va a estar presente finalmente, ¿no? Entonces, ya los esperamos. Muy agradecida. Gracias, Manuel. Buenas noches. A continuación, estamos con Rubén Izagasti. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas noches. Hola. Saludarte. ¿Cómo van? Hola, Rubén. Bien. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Mireya. Por ahí debe estar. ¿Qué tal la hora por California, no? ¿Está en California? ¿Sí? Sí, en California. Aquí estamos en pleno verano, pues, pero aquí todas las casas tienen aire acondicionado, ¿no? Y a mí no me gusta el aire acondicionado, yo prefiero un ventilador y yo siento frío, pues, porque dentro de la casa es frío. Para un americano normal está bien, pues, porque ellos están acostumbrados a vivir en el frío. Y yo nací en los Andes, viví el frío desde niño, sé lo que es el frío, soy hijo del frío, pero por eso no me gusta el frío. Me gusta más el calor, yo soy más caribeño. Pues sí, más
más cercano al calor. Viví un tiempo en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, todas esas regiones, Brasil, donde se vive mucho calor, pues entonces yo realmente prefiero sudar. Y todo eso también crea pues una resistencia, ¿no? Crea una cultura del calor. Por ejemplo, los centroamericanos, ellos, cuando hace mucho calor, sudas, ¿no? Sudas, tu cuerpo entero suda. Entonces, la cultura lenca en El Salvador y Nicaragua produce unos pañitos, unas toallitas, pues, pequeñitas, que todas las personas cargan, los hombres en el bolsillo y las mujeres en la bolsa. Entonces, cuando estás sudando mucho, simplemente sacas el pañuelito, te enjuagas bien, te pasas bien, vas al baño, lo lavas de nuevo, lo enjuagas de nuevo y de nuevo te lo pones en el bolsillo. Y así es. Te ayuda un montón, ¿no? A soportar el calor. Hasta la vestimenta es diferente, pues. A ver, los indígenas lenca sabían todo eso y producían, por ejemplo, todo una vestimenta especialmente hecha para el calor, ¿no? Para ayudarte a soportar el calor. Pero llega la industria del jean y acaba con todo, pues. O sea, cuando entra el capitalismo, realmente acaba con todo, pues, ¿no? Acaba con toda la forma de cultura. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves el desarrollo de la bibliotecología en el Perú, sobre todo en una institución, bueno, en todo caso la institución más simbólica para nuestra profesión, como es la Biblioteca Nacional, ocupada por alguien que lamentablemente no es de nuestra profesión? A ver, dividiríamos esto en dos sectores, tal vez. Cómo yo veo, uno sería cómo yo veo la bibliotecología y otro cómo es la ocupación de espacio. A ver, quien determina lo que se hace en el país, a mi manera de ver, es la centralización del poder en Lima. ¿No es cierto? A pesar de que hoy en día hay una especie de descentralización, pero esa descentralización es simbólica. Esa no opera en la realidad, ¿no? La descentralización continúa centralizada en Lima. Entonces, en Lima se juegan todas las esferas del poder y se distribuye la ocupación de espacios. Pero la ocupación de espacios en todos los ámbitos políticos, sociales, culturales, están determinados por la estructura de clase, ¿no? Por eso que Lima es una sociedad clasista, machista, racista y homofóbica. Todo el poder está ahí. Ahí se concentra el poder. Entonces, ¿quién es el que... A ver, ¿qué sector de la población es el que acapara ese poder? Es de la pequeña burguesía para arriba, ¿no es cierto? No es de la pequeña burguesía para abajo, ¿no es cierto? Ese sector es el que ocupa todos los espacios públicos y privados, ¿no? Y se apropia también del espacio público. Cuando sube un gobierno, no hay una caída de ese sector, ¿no? Hay un movimiento de ese sector, ¿no? El que era ministro de Economía pasa a otro sector como asesor, pero siempre está dentro del, digamos, de los grupos de relaciones sociales, ¿no? Del compadrazgo o del padrinazgo, ¿no? De ese sistema de compadrazgo, eso está. Simplemente hay un movimiento. El que fue ministro de Justicia o asesor del ministro de Justicia pasa al sector de trabajo, al de economía, pero hay simplemente un movimiento. No hay una caída de esa gente que ocupa esos espacios. Entonces, esa caída, digamos, ese reparto de la esfera pública en el país que se da por compadrazgo, es también el que genera la ocupación de espacios en los sistemas de información, en las bibliotecas. ¿Quiénes son los que dirigen hoy por hoy la biblioteca del Congreso, la biblioteca de las universidades, ¿no? Las instituciones más representativas donde quisiéramos estar los bibliotecarios son
esa gente que no tiene formación académica para dirigir un sistema de información. Ese espacio es ocupado por las relaciones sociales establecidas por las clases sociales y las relaciones de poder, por la distribución del poder, ¿no? O sea, los que estudian bibliotecología o ciencia de la información, hay casos rarísimos, ¿no? Casi la tendencia es de que la mayoría es de la clase media para abajo. Hay rarísima gente que es de la clase media para arriba, ¿no? Por eso es que esas rarísimas personas que ocuparon un cargo como bibliotecarios en la Biblioteca Nacional son, ¿qué? 2, 3, 4, 5, no más. No, o sea, ese compadrazgo es lo que hace, ¿no? Pero ese compadrazgo no es un compadrazgo vacío, está ligado a las estructuras sociales de clase y a las estructuras sociales de poder, ¿no? O sea, para ser honesto, yo no veo cómo romper esa estructura sino a través de un movimiento masivo de los propios bibliotecarios, de denunciar esas alianzas y esas estructuras, ¿no? Para la toma de la dirección de esas instituciones. ¿Qué es lo que han producido esos directorcitos hasta hoy como directores, ¿no? ¿Qué de beneficio han producido realmente? O sea, yo te puedo contar desde, por ejemplo, Lomas Viana, que era historiador, muy buen historiador, un excelente historiador, pero diplomático. ¿Qué sabía ese pobre hombre de bibliotecología? Nada. ¿Cómo se llama ese otro? Bueno, no me acuerdo, pero el Neira, el Silencio López, los otros Neiras, pues, que hay por ahí, que han ocupado toda esa dirección, desde 1821 hasta hoy día, ¿qué han producido? ¿Tenemos acaso una red de ciencia y tecnología que agrupe al Perú entero como un sistema de información bibliotecario? No tenemos. ¿Tenemos bases de datos nacionales que recojan la información que se produce en el país? No tenemos. Tenemos inclusive servicios de indiciación local, no tenemos. Entonces, ¿para qué me sirven esos directorcitos? Es lo que yo a lo que yo les llamo, pues, vendedores de cebo de culebra. Son eso, vendedores de cebo de culebra. No son más que otras cosas, son vendedores de cebo de culebra, exactamente, son vendedores de cebo de culebra, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer cuando asumen la dirección de un sistema de información? Lo primero que van a hacer es como los políticos, ¿no? Salir por ahí besando a niñitos diciendo que están armando una biblioteca para los niños y todo eso, ¿no? Vender lo simbólico. Sí, dime. Rubén, entonces, disculpa que te corte, ¿no? Interesantísimo tu análisis, porque justamente con eso nos dice zapatero a su zapato. Prácticamente muchos de los que están siendo líderes de muchas instituciones dentro de nuestro país no son personas que propiamente hayan ejercido o, bueno, hayan laborado dentro de un mundo donde, de un rubro específicamente, donde conozcan la realidad, ¿no? A partir de ello uno conoce, porque por ahí te entiendo que hacer gestión es conocer lo que yo voy a realizar. Si yo voy a estar dentro del Ministerio de Cultura, de Educación, etcétera, hay muchos ministros que han ocupado esos cargos, pero no netamente conocen de la realidad. Y es así donde conocemos que hay una gran falencia por este tipo de gobierno que, como bien dices, lamentablemente es muy difícil cambiar. Cebo de culebra, me llama la atención. Sí, y allí de repente viene mi consulta, ¿no? Muchos
si bien es cierto, lo asumen, están cada vez que inician o cada vez que tienen un cargo, tienen de renovar. Vamos a cambiar. Mi propuesta es esta. Voy a hacer lo otro. Finalmente, se supone que cuando uno asume un cargo, hay antecesores. Hay personas que ya han trabajado, bueno, han tenido, por lo menos hay proyectos que se deben continuar para que finalmente se realicen. Entonces, con estas personas que quizás, como bien lo mencionas, están ingresando y tratan de renovar y vienen para la foto porque justamente salen en los periódicos, salen en diversos portales, para ello del espectáculo, como bien dice Paul. ¿Cuánto crees que daña a nuestro país? ¿Cuánto daño nos hace a los peruanos, sobre todo al Estado? Porque recordemos nosotros que el peruano no confía en su Estado. Cuando en un análisis se hizo estadísticamente, el peruano no confía en sus instituciones públicas. ¿Qué nos dirías allí, Rubén? Pero el Estado somos nosotros, pues. Somos todo y cada uno de nosotros. Solo que el Estado nos ha quitado esa, digamos, entre comillas, ciudadanía, ¿no? Para hacer del Estado el único, digamos, ente que guía los destinos de sus ciudadanos, ¿no? Y les impone. Hay todo un sistema de imposición, hasta de una cultura que de repente no es ni siquiera nuestra, pues. Yo no sé cómo decirte. A ver, ¿qué cosa es la bibliotecología peruana o latinoamericana hoy? Es una copia de la bibliotecología americana. Todo lo que se hace como ciencia en el país es copia y calco de lo que se hace en los países desarrollados. No hay nada, o sea, por lo menos yo no veo nada que producen los llamados científicos peruanos que sea originario peruano o latinoamericano. Tal vez 2 o 3 cosas. La teología de la liberación del padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, o sea, Paulo Freire y su educación liberadora, Raúl Prebisch y la teoría de la dependencia, y tal vez Quijano, Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, con su teoría de la colonialidad del poder. El resto es copia y calco. ¿Qué cosa es la ciencia americana? Es un puro funcionalismo, pues. Es un puro funcionalismo y un puro positivismo. Ese calco llega a América Latina copiado y llevado como progresista y revolucionario, ¿no? El propio, mira, o sea, a mí me perdonen, me disculpan ustedes, ¿no? Pero hay una especie como de sobrevalorización del trabajo del Basadre, por ser el iniciador de una escuela de bibliotecología. Se dice que el Basadre vino a los Estados Unidos y llevó de aquí a los más destacados del pensamiento americano, ¿no? O sea, hay hasta artículos escritos sobre eso, ¿no? Que uno lee, pues, yo leo y me río, pues. Pero, ¿cómo mediríamos lo más destacado? O sea, ¿cómo mediríamos? Ok, vamos a suponer que ellos sean los más destacados, pues. Que han sido los más destacados, los más progresistas, los más destacados del pensamiento americano que han ido a formar esa escuela de bibliotecología. ¿Cómo medimos ese concepto de destacado, pues? De sobresaliente. ¿Cómo lo medimos? O sea, como cientistas diríamos, a ver, por el número de libros producidos, pues, o de artículos producidos. ¿Dónde están los artículos y los libros producidos por esos tipos? O sea, ustedes me pueden dar un título por lo menos un título, de un artículo, pues. Ya no de libro, pues, de un artículo. Creo que hay, no me acuerdo, hay uno que es cubano, no me acuerdo el nombre de él. Es el único que publicó un libro, un mamotreto, que
sobre planeamiento bibliotecario, ¿no? Tú lees el mamotreto y te quedas dormido, ¿no? Porque el planeamiento, ¿no? ¿No? Pero, entonces, a ver, lo que llevó fue a los que tenían disponible, ¿no? A lo que eran los, vamos a decirlo, pues, en palabras, a los compadres, pues. Llevó a los compadres. Esos compadres fueron los que crearon la Escuela de Bibliotecología. Y lo crearon a la semejanza y similitud de la escuela positivista americana, que no conseguimos romper. Los brasileños están consiguiendo romperlo ahora, ¿no? Hay un par de mexicanos que están consiguiendo distanciarse, pero no consiguen romperlo, ¿no? Entonces, y eso sucede en toda la ciencia. No es solamente propiedad de la bibliotecología. Es de toda la ciencia, la antropología, la sociología, la física, la química, la matemática, ¿no? Pero en toda la ciencia, ¿cuál es esa ciencia que no se desarrolla con información? Dime, ¿cuál es esa ciencia que no produce y no consume información? Ninguna. Si información es la base de la ciencia, la bibliotecología debería ser una de las que deberían estar más desarrolladas que todas las otras ciencias, ¿no es cierto? Pero ni siquiera los especialistas de todas esas otras ciencias reconocen la bibliotecología como fundamental para su propio trabajo. Si no reconocen como fundamental para su propio trabajo, quiere decir que su forma de hacer ciencia es primitiva, pues. Es primitiva. ¿Cómo entender a un científico que no reconozca que la información en ciencia y tecnología es básica, pues? ¿No? Esto solo se puede entender en términos de dominación de clase, pues. ¿No? O sea, yo creo que la burguesía nacional, ¿no? Los que manejan las redes de dominación social en el Perú conocen bien este problema, ¿no? Saben que una población educada, ¿no? Es necesaria. Pero saben también que una población educada los puede sacar de carrera, pues. Y por eso es que no nos lo van a dar. Justamente por eso es que nunca nos los van a dar. Y nunca nos los han dado, pues. ¿Cuántos años llevamos en este asunto? ¿Cuántos años llevamos en este asunto? Nunca nos lo van a dar, pues. Entonces, la única forma que yo veo es agrupándonos. No alrededor de un colegio de bibliotecarios que es un trocito burocrático, pues, sin ejercicio. Yo lo veo como pequeños burócratas arribistas, ¿no? Que trabajan más para currículo que para un desarrollo crítico de una bibliotecología peruana, ¿no? Frente a eso hay una asociación, ¿no? Que agrupa por lo menos un movimiento de emociones, pero está como alternativa. O sea, yo preferiría asociarme a esa asociación que colegiarme a un colegio de ese tipo, pues. No, o sea, me interesa un pensamiento crítico. O sea, yo no comulgo con los vendedores de cebo de culebra, pues. Yo digo, laureles al que lo merece, pues. O sea, si hay gente como el Aníbal Quijano que piensa de una manera diferente, al que nosotros no le hemos leído, no le hemos aprovechado bien, yo les sugiero a ustedes que comiencen a recuperarlo. Entonces, hay que reconocer los esfuerzos, pues. Hay esfuerzos, ¿no? Individuales por ahí que uno necesita reconocerle y darle laureles a esos esfuerzos, ¿no? Pero
hay que ser honesto con uno mismo, pues. Hay que reconocerlo. Lo que es valuable, Lo que no es, lamentablemente, no es, pues. Entonces, la bibliotecología peruana en general, las direcciones de los espacios donde se debería trabajar una bibliotecología crítica y más progresista, realmente están ocupadas por los compadres que no tienen ningún interés en que la bibliotecología se desarrolle. Lo que están interesados más en sus formas simbólicas de ocupación de espacios y sus bolsillos, ¿no? Hay un objetivo individualista y no es común, en realidad. Rubén, creo que tus palabras coinciden en lo que está pasando en la realidad, ¿no? El señor es puro show del espectáculo, un desastre su gestión, y encima parece que quiere seguir quedándose en el cargo, como usted dice, por el hecho de sus bolsillos nada más, y el resto le interesa poco, nada. Qué vergüenza realmente. Pero eso es lo que viene sucediendo en el país. Es lo que viene, pero eso por eso, o sea, mi propuesta es de que la asociación haga un plan de trabajo, ¿no? Y se lo presente al que viene, pues. Claro. El próximo. ¿No? O, por ejemplo, ¿han leído ustedes los informes del... ¿cómo se llama esta? La Superintendencia de Universidades, ¿cómo es el nombre? SUNEDU. De la SUNEDU. ¿Han leído los informes de la SUNEDU? O sea, ¿cómo es posible? Yo digo así, ¿cómo es posible que una Superintendencia Nacional de Universidades donde se forma las nuevas generaciones de pensadores en el país recomiende que las bibliotecas tengan 2 libros por estudiante? 2 libros por estudiante. ¿Han leído ustedes? Y a los sistemas de información, la SUNEDU le dedica ni siquiera una página, media página, para indicar simplemente que tiene una norma que recomienda que las bibliotecas académicas en el Perú tengan 2 libros por estudiante. Eso, mira tú. Entonces, si el año académico dura 2 semestres, tú vas a leer un libro en el primer semestre y 2 libros en el segundo semestre, ¿no? En el segundo, ¿no? Si tienes 1000 estudiantes, vas a tener en tu biblioteca 2000 libros, ¿no es cierto? Una crítica interesante. Esa es el pensamiento de los dirigentes de la SUNEDU para la educación peruana. Es esa pobreza de visión que tienen. O sea, si esa es la visión que tienen de la educación peruana, ¿quién es el pobre? ¿Los estudiantes o los dirigentes? Hay que llevarlos al paredón a esos dirigentes, ¿no? Un interesante análisis que haces, Rubén, de verdad, yo agradecida con lo que mencionas, porque justamente nos lleva a la reflexión tremenda. Mira, es que a veces nosotros nos autovictimizamos, ¿no? Es como, yo soy bibliotecario, a ver, o sea, nadie nace bibliotecario, ¿no es cierto? Así como nadie nace sociólogo, antropólogo, físico, químico. Nos hacemos en el proceso. Por diferentes razones, nos hacemos en el proceso, ¿no? Pero hay un momento en que asumimos, ¿no? Yo mismo, me digo, si estoy viviendo de la bibliotecología me da que comer, y le da de comer, con eso yo doy de comer a mi familia. Tengo que asumirlo como ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente a la bibliotecología de otras ciencias? Todas las ciencias tienen un objeto de análisis y un sujeto que lo analiza, ¿no es cierto? Mediados por una metodología, ¿no?
de atrapar ese objeto de análisis. ¿Acaso la bibliotecología no tiene eso? La bibliotecología tiene la información como objeto de análisis, ¿no es cierto? Tiene al sujeto bibliotecario como el elemento que lo va a atrapar para darle digamos, noción de ciencia. Y tiene una metodología. ¿Qué es lo que le hace diferente a otra ciencia? Entonces, hay que practicar la bibliotecología con toda la rigurosidad de las ciencias. Claro. ¿No? Pero esa rigurosidad de las ciencias nos los da la educación bibliotecaria. Si tenemos una escuela de bibliotecología, tenemos 2 escuelas de bibliotecología, 2 programas de bibliotecología, ¿cómo es que no logramos posicionarnos en ese espacio de información para el que no nos educamos? Para que nos educamos. Entonces, hay que ser críticos frente a los otros, porque los otros, ¿no? O sea, no somos solamente nosotros los responsables de eso, también son los otros que se miran en nosotros, ¿no? ¿Qué cosa es una biblioteca al final? Al final y al cabo, una biblioteca escolar está claramente definida, ¿no? Tiene su clientela, tiene sus usuarios. Lo puedes definir. Una biblioteca especializada en química, en física, tiene su clientela especializada, lo puedes definir. Una biblioteca académica, universitaria, tiene sus usuarios, están definidos. La única que es complicada son las bibliotecas públicas, porque tú no sabes quiénes son tus usuarios. Sí, pues. ¿No? Ahí necesitas una inversión diferente, un acercamiento diferente. Pero todas las otras están ya definidas, ¿no? Todas trabajan en función del mercado del libro, del círculo de la producción del libro, ¿no? Estamos atrelados, ligados pues a ese mercado del libro, ¿no? Traemos libros dentro de la biblioteca y hacemos circular el libro dentro de la biblioteca, ¿no? Entonces, si eso es lo que sea, a ver, en el mercado editorial lo que circula es lo que producen los científicos, ¿no? Lo que producen los académicos, lo que se han formado en alguna cosa en las universidades, ¿no es cierto? Eso es lo que se produce en el mercado editorial. Eso es lo que viene a una biblioteca. Entonces, en el fondo, la biblioteca es el espejo de la ciencia que se hace en el país. Cuando yo entro a una biblioteca, yo estoy mirando la ciencia que ha sido hecha y desarrollada en el país. O sea, yo estoy mirando a los científicos del país, ¿no? Entonces, las bibliotecas son el espejo, son la cara de los científicos. Si la biblioteca es mediocre, es porque esa ciencia es mediocre. No es cierto. Entonces, en el fondo es ese reconocimiento. Pues. Eso es lo que hay que denunciar. Eso es lo que hay que denunciar, pues. La mediocridad de una ciencia hecha en el Perú, ¿no? Que se refleja en la mediocridad de la información que se produce. Sí, es verdad, Rubén. Creo que hay bastante por analizar también y por un poco plantear soluciones en ese tema. Bueno, para ir finalizando, no sé si tienes algunas palabras, Rubén, para ya ir despidiéndonos del programa. Finales, quizás un mensaje para los bibliotecólogos en su lucha continua de buscar el cambio. A ver, a estas alturas yo pienso que la única forma es agruparnos a través de la Asociación de Bibliotecarios, ¿no? Movilizarnos presentando, por ejemplo, nombres de bibliotecarios, ¿no? Que puedan ocupar las direcciones. Yo no pienso solamente en la Biblioteca Nacional, pienso en la Biblioteca del Congreso, en la biblioteca en las bibliotecas de las universidades, de las academias, de los colegios, de las unidades escolares, de los institutos. Pienso en todas las bibliotecas,
¿no? Pero una que sería simbólica sería la Biblioteca Nacional, ¿no? Yo creo que deberíamos agruparnos a través de la Asociación de Bibliotecólogos, redactar un documento y presentarlo como alternativa con 3, 4, 5 nombres, pidiéndolo que de esos nombres quien tenga que hacer el nombramiento escoja de esos nombres. Y la asociación debería tomar esa bandera, ¿no? O sea, ¿no? Yo te pongo los nombres, tú escoges, pero no escoges a tu compadre, pues. No, exacto. No escoges a tu compadre ni a tu comadre, pues. Sí, escoge, por ejemplo, ¿cómo es, por ejemplo, o sea, lo que yo veo en la Sociedad de los Periodistas, ¿no? Quien va ahí es un periodista, pero a la Biblioteca Nacional va uno que vende cebo de culebra, pues. Sí, completamente de acuerdo, Rubén. Esperamos que ya se retire. Ya es realmente lamentable. Es una sinvergüencería realmente. Ya no tiene ni pies ni cabeza eso. Justo te comento que esta semana circuló un tuit, bueno, que después fue aclarado que era falso, de que una de nuestras colegas bibliotecólogas ya estaba en contacto con la Comisión de Transferencia del posible gobierno para justamente esto, ¿no? Para que un bibliotecólogo pueda ocupar la jefatura de la Biblioteca Nacional y que esta gestión saliente, que la verdad es completamente desatinada, se retire para un poco mejorar y plantear las soluciones concretas que el país merece en el campo de la bibliotecología, ¿no? Como bien lo mencionas, en el campo de la ciencia, la educación. Igual yo creo que deberían hacer un documento para hacerle llegar ese documento con los, digamos, yo pienso así, los criterios que debería tener todas las bibliotecas universitarias para que sean su exitosas, ¿no? O por lo menos tentar, ¿no? Tentar ser exitosas. Hacerle llegar a la dirección de la SUNEDU, ¿no? Ahora, y hacerle llegar también ahora al que, si se concretiza la fundación del ministerio, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a quien vaya a ser el encargado de esa ciencia y tecnología, ¿no? Por ejemplo, lo que yo tengo entendido que los científicos ya le hicieron llegar a Pedro Castillo su propuesta de ese ministerio. Yo no sé, yo no conozco la propuesta, no tengo acceso al documento, pero yo no sé si en esa propuesta hay un ítem sobre sistemas de información. Pero nosotros, la asociación debería hacerle llegar, ¿no? Claro. Yo me uno a ustedes, ¿no? Para hacer un único documento, hacerle llegar, ¿no? ¿Qué es lo que ese Ministerio de Ciencia y Tecnología debería tener en términos de sistemas de información? Porque si no, vamos a tener otro compadre, ¿no? Es verdad, es verdad. Excelente, Rubén. Entonces vamos a seguir avanzando en esto ya con acciones concretas a fin de lograr lo mejor para nuestra carrera y por ende para el país. Te agradecemos mucho. Un abrazo, cuídense. Igualmente para ti, Rubén. Muy bien, gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias. Y a todos también, a quienes nos ven, en nombre de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y el Centro de Investigación de Bibliotecología, Gestión, Educación y Cultura, agradecemos a nuestros invitados, esperando que continúen sus éxitos en su trayectoria profesional y personal. De igual manera, expresamos nuestro reconocimiento a todos ustedes que nos ven y nos siguen a través de nuestras redes sociales. No se olviden que en los próximos programas contaremos con destacados profesionales en el tema bibliotecológico, educativo y cultural, y si no quieren perderse ninguna de nuestras próximas transmisiones, estén atentos al fanpage de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Esto fue Biblioqué.